A continuación, nos vamos a adentrar en una revisión acerca de las teorías sociales, como parte de la unidad curricular sociopolítica que el doctor Javier Tarazona adelanta con los estudiantes del doctorado en educación. En este caso y esta noche les vamos a hablar Rudy Cristancho y ahorita más adelante mi compañera Patricia Fabrik. Estas teorías sociales es conveniente que se manifiesten en función de toda la dinámica social que hace parte de la cotidianidad. Desde esta perspectiva, su importancia es relevante para todos los que nos desempeñamos en la cotidianidad, porque desde allí se generan las representaciones que cada uno de nosotros evidenciamos en el contexto. En este sentido, tenemos algunos exponentes de las teorías sociales, como el caso de Max Weber, cuyo nombre completo era Maximilian Karl Emil Weber. Nació en Erfurt, Alemania, el 21 de abril de 1864 y murió en Múnich el 14 de junio de 1920. Fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Con un marcado sentido antipositivista, realizó estudios junto a Karl Marx, Auguste Comte y Emile Durkheim, pero nunca se consideró sociólogo, sino historiador, quien define esas teorías sociales como una ciencia que se encarga de establecer y comprender los fenómenos que se relacionan con la actualidad y la sociedad humana. Es decir, analiza algunos paradigmas que se emplean en el estudio de la actividad humana, de toda esa integración que se genera entre las personas y que se logra una influencia en la actuación constante de los seres humanos. De allí su importancia en la sociedad actual. Desde esta perspectiva, es importante referir una serie de teorías sociales que han surgido en la medida en que el mundo del saber va evolucionando. Al respecto, tenemos el positivismo, estructuralismo, el funcionalismo, el materialismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Cada una de estas teorías de orden social han surgido debido a la necesidad de transformar el espacio, puesto que son la base para la comprensión e interpretación de los fenómenos que suceden en cada uno de los contextos en los cuales provienen. Ahora vamos a adentrarnos en la definición de cada uno de ellos. Partimos del positivismo. Su principal exponente ha sido Auguste Comte. Su nombre completo, Isidore Marie Auguste Francois Xavier Comte. Nació en Montpellier el 19 de enero de 1798 y murió en París el 5 de septiembre de 1857. Fue un filósofo francés, considerado el creador del positivismo y de la sociología. Creó la palabra altruismo en función de la cual vivió, quien mediante una serie de elementos ha manifestado el hecho de percibir la experiencia mediante pruebas documentales, es decir, se asume la experimentación necesaria para poder lograr comprender la existencia de algunos fenómenos. Es propia del cambio social, es decir, debido a la experiencia, la sociedad se va transformando y de esa misma manera se va perfeccionando el conocimiento. Por su parte, el estructuralismo nos muestra como uno de sus más grandes exponentes a Anthony Giddens. Nació en Londres, Inglaterra, el 18 de enero de 1938. Es un sociólogo inglés y el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña y uno de los más influyentes del mundo, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística a las sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su intento de renovación de la socialdemocracia. A través de su teoría de la tercera vía, es autor de al menos 34 libros publicados en no menos de 29 idiomas, publicando en promedio más de un libro por año. Y él hace sus estudios acerca de las acciones que ejecuta el hombre en la realidad. Es decir, en la medida en que el hombre genera sus propias actividades, va a desarrollar una serie de actividades que le van a permitir transformar esa realidad con énfasis en dos dimensiones fundamentales, que es la estructura y la acción.
La estructura es la dinámica que poseemos en sí, cada uno de los seres humanos, y la acción es lo que ejecutamos para mantener dinámica esa estructura, y todo ello va a fundamentar la estructura social, que es donde interactuamos constantemente. Por su parte, el funcionalismo nos indica que cada individuo cumple con una función, es decir, cada uno de nosotros tenemos un rol definido y por esa misma razón actuamos en función de ello. Allí nosotros podemos determinar cómo el hombre ve la sociedad, cómo el hombre interactúa con la misma y cómo esos elementos generan un cambio constante dentro de esta realidad. La teoría está asociada a Emile Durkheim y más recientemente a Malcolm Parson, además de otros muchos autores como Herbert Spencer y Bronislaw Malinowski y Robert Merton. Las teorías funcionalistas identifican en sus textos comunicación con comunicación de masas. Abrió el camino de la antropología científica, desarrollándose con éxito más tarde en Estados Unidos. Además de lo anterior, es importante referir el materialismo, que es una de las teorías sociales de origen filosófico, donde se parte de la comprensión del mundo espiritual entendiendo a este como materia, es decir, desde la perspectiva del ser humano. Por lo tanto, toma importancia la relación dialéctica que existe entre el ser humano y la sociedad, y desde allí es donde emerge una verdadera transformación del contexto y hace énfasis en el desarrollo intelectual de los seres humanos mediante la comprensión de los fenómenos. Las afirmaciones del materialismo entran en oposición con el idealismo, al afirmar que solo hay una clase de sustancia. El materialismo es un tipo de monismo ontológico. Diversos autores académicos como Jared Diamond y Marvin Harris explican rasgos definitorios de la sociedad a partir de factores materiales, señalando que este tipo de factores son los preponderantes cuando se trata de entender la evolución de las sociedades y las civilizaciones. En el caso de la teoría comprensiva, permite asumir la comprensión de hechos sociales, es decir, parte de esa interpretación de los hechos sociales que se enfoca en la acción social, y de esta manera permite la interpretación de acciones de manera subjetiva. Quizás un poco no tanto como el experimento del positivismo, sino que en este caso es un poco más subjetiva desde las situaciones del propio ser y todas esas situaciones inherentes al desarrollo mismo de la personalidad. Para Max Weber, la finalidad de la teoría comprensiva es comprender la realidad social en que vivimos. Esto lo podemos hacer de manera objetiva, tal y como lo planteaba Karl Marx y Emile Durkheim. Pero la objetividad es solo una herramienta metodológica que agrupa las características generales de los fenómenos que pretendemos analizar, y no es suficiente. La acción individual se convierte en social en la medida en que la actuación de las personas influye y a su vez es afectada por la acción de otros individuos, no solo por eso se vuelve social. Además tenemos la teoría crítica, que es uno de los postulados que en este momento se encuentran en auge. La teoría crítica de Horkheimer apunta hacia una infinidad de aspectos donde se parte de la realidad. De esa realidad y desde esa realidad yo percibo todos los eventos para fijar mi propia perspectiva, valorando los conocimientos científicos y tomando en cuenta esto para emancipar el ser. Es una teoría de la liberación donde se promueve la emancipación del ser desde un sentido práctico y se establece allí una relación entre la teoría y la práctica. Estas teorías sociales interactúan constantemente para establecer manifestaciones sociales y que dinamicen la realidad de los hombres en el contexto como tal. En consecuencia, son de fundamental importancia porque desde allí se dinamizan, se construyen nuevos conocimientos con énfasis en la formación de la sociedad.